Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. Que si tú la quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
tiernísimo favor, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Siempre es bueno recordar que el Señor tiene un propósito formativo muy importante entre nosotros. Comenzamos la semana anterior, a hablar de este propósito formativo, y hablando de este propósito formativo hicimos algunas observaciones sobre cómo Jesús tiene un programa de trabajo con nosotros, cómo Jesús, cuando trabaja con nosotros, nos entrena para la misión, cómo Jesús es el líder responsable del desarrollo de ese programa de capacitación, de ese programa de entrenamiento, y cómo el Señor Jesús nos enseña que para llevar adelante el compromiso, la tarea para la cual nos ha seleccionado, debemos depender íntegramente del liderazgo del Espíritu Santo. Decíamos justamente que gracias al liderazgo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros ha sido llamado a formar parte de la Iglesia del Señor. Gracias a este liderazgo es que nosotros fuimos escogidos por el Señor y fuimos diferenciados de la multitud. Esto es, nos sacó de la multitud, con las cargas de la multitud, con los problemas de la multitud, pero inició con nosotros, un programa de entrenamiento. El proceso de selección no es de ninguna manera un proceso de distinción. Al contrario, el proceso de selección es un proceso de concientización. Si me llama de entre la multitud, si me elige de entre la multitud, es porque sabe que yo tengo un potencial que Él va a desarrollar. Pero también sabe que en humildad yo voy a aceptar desarrollar ese potencial, y también sabe que en actitud de obediencia yo me voy a comprometer a desarrollar ese potencial. Luego entonces, cuando el Señor Jesús nos llama de entre la multitud, tiene claro que somos personas responsables o podemos llegar a serlo. Tiene claro que somos personas que vamos a soportar o podemos llegar a soportar. Somos personas que vamos a luchar o podemos aprender a luchar, por eso nos llama. Porque confía en que los requisitos que se requieren para llevar adelante el trabajo, la tarea que Él nos encomienda, están presentes en nosotros y Él los va a desarrollar. Va a haber momentos que van a salir estos potenciales o esta potencialidad casi de manera natural, y hay ocasiones en que Él va a tener que usar 7 años de nuestra vida para educarnos o para reeducarnos, porque Él es así. A Moisés le pasó 40 años en el desierto para enseñarle, 40 años en el desierto para enseñarle cómo es que Dios trabaja con personas como Él. 40 años, nada más, en el desierto. Esto es, en un ambiente árido que no cambió de la noche a la mañana, en un ambiente seco que no cambió de la noche a la mañana, 40 años. Y sin embargo, el Señor le dio la paciencia a Moisés. Así como Él trabajó los 40 años, lo acompañó en esos 40 años para que no desesperara. Esa es la parte más hermosa del programa de entrenamiento que el Señor Jesús tiene con nosotros.
Decíamos también que las personas o los apóstoles o los discípulos a los que llamó no solo tenían el potencial, sino además eran sensibles a la verdad espiritual. Y entonces decíamos que esto también es importante no olvidarlo, porque el Señor Jesús, antes de llamar a cada uno de los que llamó, pasó mucho tiempo en oración, y decíamos que el Señor Jesús de alguna manera prefiguró el programa de entrenamiento, confeccionó en oración el tipo de obediencia que cada uno de nosotros iba a desarrollar. En ese sentido, tenemos que tener claro que el diseño ya está hecho. Tenemos que tener claro que la confección ya está terminada, esto es, el modelo ya existe. Ahora lo van a hacer a nuestra medida. Lo que el Señor Jesús oró delante del Padre, lo que el Señor Jesús le encomendó al Padre, lo que el Señor Jesús le encomendó al Espíritu Santo, se va a cumplir en cada uno de nosotros. Esa es la garantía que tenemos al tener un maestro, al tener un líder, al tener a un pastor como el Señor Jesús, que ha confeccionado el éxito de nuestra vida cristiana en oración, que ha trabajado con el Padre, que ha trabajado con el Espíritu Santo, que han negociado los momentos críticos de nuestra vida entre los tres. Esto es, los momentos de dolor que hemos de pasar, ellos ya los trabajaron, ellos ya los negociaron, ellos ya saben cómo va a intervenir cada uno para que nuestra fe no falte. Ellos ya saben cómo van a intervenir para que nosotros no nos sintamos abandonados, a pesar de que podamos sentirnos solos. Y en ese sentido, el Señor Jesús le dijo una y otra vez a los discípulos que Él oraba para que su ministerio se pudiese desarrollar. Y nosotros tenemos poco a poco que aprender a confiar en que nuestra vida ya ha sido orada por el Señor Jesucristo. Él ya oró por nuestra vida. Y Él ora todos los días por nuestra vida para confirmar que en la confección del traje a nuestra medida, la puntada de hoy amarre bien, por decirlo de alguna manera. Porque el detalle no es solamente dar la puntada, sino jalar bien el hilo para que una bien. Para que cuando esa costura nueva que se está haciendo sea sometida a presión, soporte. No solamente para que conserve la figura de aquello que se confeccionó, sino también para que soporte, esto es, para que muestre su consistencia. En ese sentido es que el Padre oró por nosotros, el Espíritu Santo oró por nosotros y el Señor Jesucristo oró por nosotros. Esto es, el Padre le dijo al Hijo y le dijo al Espíritu Santo, el Hijo le dijo al Padre y le dijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dijo al Hijo y le dijo al Padre: te encargo esta vida. Tu vida, mi vida, están en las manos del Señor. Y hay momentos en que el Espíritu es el que trabaja, y hay momentos en que el Padre es el que trabaja, y hay momentos en que el Hijo es el que trabaja, porque ellos tienen claro que se trata de confeccionar un ministerio espiritual. Esto es, no están confeccionando un liderazgo porque para ello existe la administración. No están confeccionando una figura política porque para ello existen los partidos políticos. No están confeccionando a una persona con desarrollo intelectual porque para ello existen las escuelas. Están confeccionando testigos del amor de Dios, que conocen del poder del enemigo, que conocen la dimensión de las tinieblas, pero que anuncian la luz de Cristo. Luego entonces se trata de que los que somos confeccionados, que los que somos entrenados, que los que somos formados, tengamos clara esa dimensión para que no perdamos de vista que el ritmo que Dios lleva es diferente al ritmo de estas otras instituciones. Que la forma como Dios trabaja es diferente a cómo se trabaja en estas otras instituciones. Porque puede ser que yo en la universidad sepa que ya alcancé ciertos equilibrios y ciertos conocimientos, por eso presento un examen donde doy testimonio, donde se me otorga una licencia. Pero en la fe, ¿cuándo he alcanzado la fe? ¿Cuándo he alcanzado que mi fe logre ser del tamaño de un grano de mostaza? Todavía no. Todavía no. Y en ese sentido entonces tengo que seguir trabajando porque ni siquiera sé
¿Cómo se consigue que la fe tenga ese tamaño? Y en la medida que la ejercito, siento que ya tiene ese tamaño, pero cuando lo digo a este monte, muévete, no se mueve, entonces todavía no tiene ese tamaño. Cuando le digo a este problema, desaparece y no se desaparece, todavía no tiene el tamaño de una semilla de mostaza. Sin embargo, el Señor me da fe, no falta la fe, no falta el anhelo de buscar su presencia, no falta el anhelo de que Él intervenga en mi vida, no falta de ninguna manera la posibilidad de confiar y depositar mi confianza en Él. Por eso decíamos que el Señor Jesús vivió con ellos, viajó con ellos, trabajó con ellos, durmió con ellos, descansó con ellos, para que cada uno de ellos entendiera que Dios comparte la vida, comparte el recorrido, comparte la responsabilidad, comparte el descanso y comparte sobre todo el sueño. Esto es, Dios me cobija en toda mi existencia. Dios me acompaña en toda mi existencia. Dios está conmigo en toda mi existencia. Entonces Él quiere que yo lo aprenda. Pero para que yo aprenda lo que Él quiere que yo aprenda, yo necesito caminar con Él. El aprendizaje de la fe no es intelectual. El aprendizaje de la fe es ejercicio permanente, cotidiano, que aprende a no ver lo que los ojos ven y aprende a confiar lo que Dios hace. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo lo que mis ojos ven, me desilusiono. Llego al puesto de periódico y no hay más sangre porque ya lo observió el papel, pero es sorprendente. La primera noticia que me dan es tantos muertos. Y además con esta crueldad. Y entonces el mensaje que me da la sociedad cuando yo inicio mi día es muerte, 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 muerte. Pero el Dios en el que yo creo es Dios de vida, 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 vida. Y entonces si yo me atrapo en el discurso de muerte, es que no he escuchado el discurso de vida de Dios. Y entonces yo tengo que aprender que antes que escuchar a un hombre, debo escuchar a Dios. Antes que hablar con un hombre, debo hablar con Dios. ¿Para que mi día como cristiano se equilibre? Para que mi día como cristiano se estructure en la visión de Dios. Porque si yo enciendo la radio, me van a decir terremotos, me van a decir guerras, golpes de estado, me van a decir sangre, me van a decir muertes, me van a decir muchas cosas, porque Satanás quiere que la gente crea que Dios no existe. Y Él es el dueño, por eso es príncipe de este mundo, y Él está interesado en que la gente crea que Dios no está al pendiente de la vida. Y el cristiano que sabe eso, por eso va y ora. Por eso el Señor Jesús comenzaba muy de madrugada, porque sabía que Él iba a batallar durante su recorrido del día con todo el discurso, con toda la opresión y con toda la estructura del mal de que es capaz Satanás con tal de demostrar que Dios no existe. Por eso Él tenía que orar. Señor, seguramente va a venir alguien del palacio de Herodes a decir, está pensando en este tipo de política. O va a venir alguien de tal sector donde va a decir, eso es lo que realmente importa. Inclusive, Señor, van a venir aquellos que conocen tu palabra y le van a dar la aplicación y la torcedura que ellos le quieren dar. Inclusive, Señor, de entre los que me siguen habrá quien incluso sea piedra de tropiezo. Pero para no creer yo, Señor, ni en Herodes, ni en los funcionarios de gobierno, ni en los que controlan los mercados, ni en aquellos que hacen la política, yo hablo contigo, te entrego mi día para que tú, Señor, me hables primero. Y cuando yo escuche eso, yo entienda que detrás de eso está el poder de Satanás. Y entonces, Señor, que yo me apropie de tu victoria, y entonces, Señor, que yo me apropie de tu promesa, y entonces, Señor, que yo eche mano de la esperanza que has puesto en mi corazón. Por eso es dramático cuando llegamos y vemos poca gente, y lo primero que pasa es que nuestro corazón siente que se hace chiquito. Es lo que quiere Satanás.
La obra de Dios no depende de lo que ven nuestros ojos. La obra de Dios depende de Dios. Él se encarga de nuestros enfermos y de nuestros ausentes. Por eso oramos por ellos. Por eso los traemos a colación. Por eso es que nos preocupamos no verlos. Pero de que hay quien está vigilándolos, hay. Y justamente cuando existe la tentación de creer, es que no, Señor, no puede ser. Se enfermó, tuvo este problema. ¿Y por qué si somos tus hijos? Pues precisamente porque somos sus hijos. Es que nos pasan estas cosas para que como hijos busquemos la manera de tener auxilio de su parte y fortaleza de su parte. Por eso el Señor Jesús, en este pasaje de Mateo, tiene el cuidado de hablar con los discípulos y tiene de testigo a la multitud. Y aquí el Señor Jesús sube al monte y se sienta, y vienen los discípulos y están con Él, y les enseña a los discípulos, y de testigo está la multitud. Para que la multitud vea que si hay cambio en la vida de los discípulos, ese cambio tiene que ver con la enseñanza de Jesús. La gente tiene que saber que si hay una fortaleza en nosotros en los momentos críticos es porque somos enseñados por Jesús. La gente tiene que saber si hay algún secreto en el modo como vivimos la vida, radica precisamente en eso, en que nosotros buscamos sentarnos a los pies de Jesús. El Señor Jesús subió al monte y se sentó, y vinieron a Él sus discípulos y les enseñaba diciendo. La multitud estaba escuchando, la multitud estaba viendo y se estaba enterando de que hay una enseñanza directa. Se estaba enseñando de que esa enseñanza directa es una enseñanza personal, es una enseñanza práctica. Bienaventurados. Ustedes van a ser felices. No porque ustedes estén conquistando las metas de este mundo, no porque ustedes estén conquistando los propósitos de este mundo, sino porque ustedes van a ser bendecidos por Dios. En ese sentido van a ser bienaventurados. Porque si para ustedes que creen en mí es difícil, imagínense cómo es para los que no me conocen. Terriblemente más difícil. Terriblemente más angustioso. El problema es que nosotros decimos, pero yo creo en ti, ¿por qué me sucede? No debiera sucederme. No, sí te va a suceder. Pero lo que va a marcar la diferencia es que tú me tienes como recurso, mientras los otros no me tienen como recurso. Los mismos problemas, las mismas dificultades, pero nosotros tenemos refugio en Él, lo que marca la diferencia. Y en ese sentido entonces el Señor Jesús tiene enseñanzas directas, tiene enseñanzas personales, tiene enseñanzas prácticas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les dice a cada uno de los discípulos en este sermón del monte, ustedes deben tener claro que las enseñanzas que yo les doy, el estilo de vida que yo les propongo demanda tiempo, demanda esfuerzo y demanda paciencia. Aprender la fe demanda tiempo, demanda esfuerzo y demanda paciencia. Tiempo, porque hay que dedicar, hay que apartar el espacio para estar con el Señor. Esfuerzo, porque hay que discernir su voluntad. Y paciencia, porque el Señor no siempre nos da las respuestas de manera inmediata. 40 años en el desierto con Moisés. Hay algo muy importante, y es que el Señor Jesús conoce bien las situaciones que vivimos, conoce bastante bien los problemas por los que pasamos y tiene experiencia sobre las experiencias que cada uno de nosotros tiene en la vida cotidiana. Las palabras del Señor Jesús no son académicas, no son fórmulas, no son conceptos clave que nos hablan de los secretos de la vida. No son. Por eso es que nosotros, en los momentos críticos, en los momentos difíciles, querríamos que la Escritura nos diera esas frases célebres para poder desentrañar el secreto de lo que nos pasa. Porque eso es lo que hace la sabiduría popular, ¿no?
construye una síntesis. Y el proverbio popular es una síntesis de una situación crítica que tiene una solución relativamente sencilla. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces ahí engloba una serie de problemas que permite que la gente haya alivio, o por lo menos tenga esperanza de la tensión que va a vivir o está viviendo. Pero en la Escritura no tenemos este tipo de frases, con excepción del libro de los Proverbios, digamos. Y entonces yo me voy al libro de los Proverbios y voy leyendo, pero tampoco está ahí la frase exacta que yo necesito. ¿Por qué tengo problemas de comunicación con mi papá? O con mi mamá, o con mi cónyuge, ¿no? ¿Sí? Que quisiéramos, ¿no es cierto? Porque a veces es difícil, ya no sabemos qué hacer, y le damos vuelta y le volvemos a dar vuelta, y nos ponemos así, nos ponemos asá, y proponemos aquí, proponemos allá, y nada cambia. Y vamos a la Escritura, y si tiene aflicción, busque, y voy al pasaje donde me dice esa guía, si tiene aflicción, busque, y a mí me da un salmo que no me dice directamente nada. Porque Dios no es de varitas mágicas. Porque Dios no es de resolver los conflictos, al contrario. Dios es de acompañarnos en el conflicto. Porque quiere madurar mi carácter. Porque quiere madurar mi obediencia. Porque quiere que yo profundice mi relación con Él. Porque quiere que yo aprenda a vivir teniéndolo a Él como mi retaguardia. Por eso el escritor a los Hebreos, cuando habla de Moisés, dice: fue y habló con Faraón y se sostuvo como viendo al invisible. Él sabía que el Faraón lo podía matar en el instante, él lo sabía, porque él conocía esa política de palacio. Él sabía que él no tenía autoridad, y él sabía que podía ya no salir del palacio. Pero como Dios lo había enviado, fue y se paró y le dijo. Y entonces el escritor a los Hebreos conoce la historia y el Señor le dice: ¿te das cuenta que Moisés pudo soportar la tensión de todo un imperio sobre su cuerpo? Porque era todo un imperio al que él se estaba oponiendo. Toda una fuerza militar, toda una cultura en contra del propósito de Dios. Y él era un solo personaje. Y llega y se para y se sostiene y dice, como si estuviese viendo el invisible. Y hay ocasiones que el Señor nos da pruebas de esa magnitud, nos da experiencias de esa magnitud, precisamente para que aprendamos a verlo como el invisible que me acompaña. Como el invisible que no va a dejar que el daño llegue a mí. Como el invisible que no va a posibilitar que se pierda su propósito en mi vida y su propósito en el lugar donde yo estoy. En una ocasión me tocó enfrentar a un funcionario en la universidad. Difícil, muy difícil. 3 meses me estuvo persigue y persigue y persigue. Y me acosó y me acosó y me acosó porque quería que renunciara, ¿no? Entonces yo veía a mis hijos adolescentes y yo dije: yo no puedo renunciar. Estos comen y comen mucho porque están creciendo. Yo no puedo renunciar, pero este hombre me puede hacer renunciar, ¿no? Entonces todo el mundo me decía: ve y habla con el sindicato, ve y junta firmas, etcétera, etcétera. Y dije: no, porque yo no tengo, y no porque no valga la pena, yo no tengo por qué ir al sindicato cuando yo tengo a Dios. Entonces yo dije: Señor, no sé cómo le vamos a hacer, pero tú sabes que tengo esta necesidad porque tengo a mis hijos, tú sabes que tengo esta otra necesidad, etcétera, etcétera, quiero que me ayudes. Entonces se llegó lo inevitable, ya era inevitable tener la entrevista con el funcionario, yo no sabía qué iba a hacer. De repente la vocecita de: lleva el folder donde tienes las constancias de las tesis que has dirigido. Llegué al cubículo, saqué el folder, 30 tesis dirigidas en ese momento. Voy caminando, voy temblando, porque sí soy cobarde, sí sabía que me podía quitar el empleo. Y voy caminando y llego a su oficina, me pasan, él está en su lugar y yo estoy en el lugar de los invitados. Pongo mi folder y empiezo a poner las constancias en su mesa, a invadir su mesa.
Y antes de que él hablara, yo le digo, dígame, ¿por cuál de estas tesis me está pidiendo usted la plaza? Porque quiere que renuncie. Y aquí hay 30 tesis que yo he dirigido, que a lo mejor alguna de ellas está mal, por eso quiere que renuncie. Sigo ahí. Eso pasó hace 12 años. Sigo ahí, por la gracia de Dios. El Señor no llegó y le dijo, dale la plaza, pero me pidió a mí que confiara en Él, y me retó a confiar en Él, y me bendijo. En ese sentido es que yo tengo que entender que no hay fórmulas, pero el Señor Jesús me acompaña en las situaciones cotidianas para que yo desarrolle paciencia en su propósito, paciencia en la tarea que Él tiene para que yo la lleve adelante, pero sobre todo confianza en que Él va a intervenir, acompañándome en las experiencias de la vida cotidiana. Sus enseñanzas son preparación para el trabajo, preparación para la vida. Esto es, para que yo soporte, para que yo imprima un sello de seguridad diferente a la circunstancia de mis compañeros, de mis hermanos, de mi familia. Porque yo no sé cómo, en una actitud de obediencia, estoy fundando esperanza en los que lo ven. Yo no sé cómo. Pero si yo me mantengo fiel, el Señor se va a encargar de usar eso como testimonio para otros. Por eso es que Él pide que yo tenga claro que se necesita tiempo, esfuerzo y paciencia. El Señor me prepara para la vida y para el trabajo, y el Señor me dice que Él pasó los problemas que yo estoy pasando confiando plenamente en Dios Padre. Él era testigo ante los discípulos de lo que es tener la bienaventuranza de Dios. Por eso les dice, ahora que ustedes han sido llamados, ahora que ustedes han sido sacados de la multitud y yo les enseño, sepan que esta bienaventuranza que yo conozco, la van a conocer ustedes. La bendición de la que yo disfruto, la van a disfrutar ustedes. La presencia de Dios que yo tengo, la van a tener ustedes. Bienaventurados, les dice. Bienaventurados. Esto es, ustedes deben tener claro que yo estoy compartiendo no solo las palabras que comparto, sino también los beneficios de la obediencia. Y ustedes en ese sentido tienen que ser claros, confiados de que Dios, el Dios que me acompaña a mí, les va a acompañar a ustedes. El Dios que me escucha a mí, les va a escuchar a ustedes. El Dios que me fortalece a mí, les va a fortalecer a ustedes. Porque lo que yo les estoy comunicando son verdades espirituales, porque yo les estoy comunicando misterios de la eternidad. De tal manera que cada vez que yo recuerdo eventos presentes, eventos pasados o eventos futuros, yo estoy tratando de que ustedes entiendan de que estoy hablando verdades espirituales y estoy hablando misterios de eternidad. Y eso es bien complejo, bien complejo. Por eso es que uno tiene que ser constante en buscar la dirección del Señor. Ayer que nuestra hermana compartía sobre la experiencia de este hermano nuestro que aparentemente no era bendecido por Dios, porque todo parecía indicar que no era el propósito de Dios estar ahí, pero como el hermano se aferra. Tú me trajiste, Señor. ¿Y quién que no encuentra trabajo y que está enfermo y que pierde una hija no tiene ganas de renunciar? Y sin embargo el hermano se mantuvo. Y el Señor lo usó y el Señor lo bendijo, ¿no?
Y en ese sentido él entendía, o si no lo entendía, por lo menos lo intuía, que había una verdad espiritual para la cual él había llegado a ese lugar. Y eso es bien complejo, porque es soportar dolores muy fuertes, muy profundos, hasta el momento en que el Señor nos dice para esto. ¿Se acuerdan de José con sus hermanos? Cuando finalmente los ve, los reconoce, ellos no lo reconocen, y en lugar de que entre ira en su corazón, entra compasión. Se va y se esconde y llora. Ellos lo habían lastimado, pero no tiene rencor, porque él había puesto su experiencia en las manos de Dios. Entonces cuando los ve y entiende el contexto de la hambruna y entiende el contexto de la escasez, dice: Dios mío, para eso era. Si no estuviese yo aquí, mi pueblo no sobrevive. Hasta ahorita lo entiendo. ¿Y cuántos años de pesar no había tenido? ¿Cuántos años de dolor no había tenido? ¿Cuántos años de amargor no había tenido? No amargura, amargor. La amargura es otra cosa. En esos años de amargor, cómo el Señor lo fue preparando, y entonces les dice: y cuéntenme de ustedes. Ya que le platican, y el padre de ustedes todavía vive, vive. Y su hermano menor, y entonces está configurando, ¿no es cierto? Y finalmente, ya cuando hace toda esta trampa para que venga papá y toda la cosa, y cuando ve a su padre, y su padre ve como él mismo es objeto de la misericordia, y el faraón lo ve y ve al anciano, que es anciano y ya está grande y todo, pero tiene todavía ganas de luchar, le dice: ¿y cuántos años tienes? ¿Y qué contesta Jacob? Pocos y amargos han sido los años de mi vida. Y era un anciano. Pocos y amargos, dice, son los años de mi vida. Y lo dice en un momento en que efectivamente, ¿no?, parecía que Dios no les estaba atendiendo, ¿no? Todavía no se daba cuenta, porque todavía no le era revelado que había llegado y ya no iba a regresar, que se iba a quedar en Egipto. Entonces cuando el faraón lo ve y le dice: ¿y cuántos años tienes? Y él contesta: pocos y amargos. Está hablando de la condición de aquel que ha luchado y luchado y luchado y todavía no ve el misterio espiritual. Y todavía no alcanza a entender la verdad eterna que hay detrás de esos años de estar persiguiendo en obediencia al Señor. Por eso lo dice. No para contradecir el Evangelio, no para hacer síntesis de su vida, sino para dar testimonio cómo llega uno a la antesala de la verdad eterna, con dolores de esa magnitud inclusive. No entiendo, Señor, por qué ha pasado tal y tal y tal y tal en mi vida. Está bien, qué bueno que no lo entiendes, porque no lo tienes que entender, yo te lo voy a mostrar. Y apenas unos tiempecitos después, ya viene el momento en que les dicen: bienvenidos, esta es la casa de ustedes, esta es la tierra de ustedes, estén aquí, coman aquí, vivan aquí, multiplíquense aquí. Y el Señor Jesús, si algo tiene justamente, es que nos comunica verdades espirituales, verdades eternas, que a veces vamos a poder ver de manera inmediata y a veces vamos a ver en el futuro. Y ese futuro pueden ser muchos, muchos años. Solo Él lo sabe. Lo importante es que nosotros no hagamos síntesis facilonas de lo que significa seguirle. Porque el Señor Jesús sabe que nos movemos en estructuras sociales, en estructuras políticas, en estructuras religiosas que pueden estorbar nuestra circunstancia. Tiempos de desempleo, tiempos de rompimiento familiar, tiempos de desenfreno moral, y aparentemente obedecerte, Señor, no tiene caso, aparentemente, ¿no? Pero el Señor Jesús se comprometió a entrenarnos justamente para que tuviésemos claro que en la relación con Él, Él iba a tener con nosotros palabras de consuelo, en la relación con Él iba a tener con nosotros palabras de alegría, en la relación con Él iba a tener con nosotros palabras de seguridad, en la relación con Él iba a tener con nosotros
palabras de fe y palabras de ánimo. Por eso les dijo, bienaventurados. Ánimo, va a haber problemas. Ustedes van a ser bienaventurados. Ánimo, va a haber persecución. Ustedes van a ser bienaventurados. Ánimo. Este camino es un camino rodeado de amenazas, pero ustedes, en lugar de miedo, van a tener bienaventuranza. En lugar de sentirse arrinconados, van a tener bienaventuranza. En lugar de sentirse amenazados, van a tener bienaventuranza. Es lo que les está diciendo. No hay ausencia de problemas, hay bienaventuranza. No hay ausencia de dolor, hay bienaventuranza. No hay ausencia de conflictos, hay bienaventuranza. Por eso siempre tendrá para nosotros palabras de consuelo, palabras de alegría, palabras de seguridad, de fe y de ánimo. Por eso, el Señor Jesús tuvo mucho cuidado en manifestar ante nosotros sus planes, en manifestar para nosotros sus metas, en manifestar para nosotros aquello que era la energía de su vida, esto es la oración. Si Él podía, con la carga de atender gente todos los días, si Él podía, con la tarea de responder sabiamente a todos los problemas, es porque Él oraba. Por eso podía, porque oraba. Por eso contaba con la gracia de Dios, porque oraba. No era negligente. Todos los días muy de mañana. Todos los días muy de mañana. Todos los días muy de mañana. Y una y otra vez le reiteró a sus discípulos, si el Hijo del Hombre, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En ese sentido, hermanos, hermanas, conviene que cada uno de nosotros recordemos que el Señor Jesús nos puso en un terreno de entrenamiento, en un terreno de trabajo en el cual cada uno de nosotros tiene que aprender a ver la vida como Él la ve, en un contexto donde todo alrededor es oscuridad y es muerte. Todo. Por eso promete cielos nuevos y tierra nueva. Por eso el apóstol Juan en su primera carta dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y no se refiere a la dimensión económica, y no se refiere a la subcultura del vestido, de la ropa y la vivienda, no. El mundo es mucho más complejo que eso. Son sus valores, son sus sistemas de creencia, son sus estilos de vida, son sus formas de abuso, son sus formas de mentir, son sus formas de atrapar, son sus formas de engañar. Todo eso es el mundo, que procede de esta manera y abusa del poder, que procede de otra manera y hace evidente quién es más hábil, quién es más listo. Y entonces, en ese sentido, el Señor nos dice, sin embargo, ustedes están encaminados, están llamados a tener un estilo diferente. Ustedes saben que yo tengo una responsabilidad sindical, que primeramente Dios este martes se termina, y como pasa en los ambientes de la política, hay miles de ataques ahora que ya se está terminando mi periodo, ¿no? Y como tenemos una red en la universidad, lo hacen público. Y todo el mundo me ve en los pasillos y no le vas a contestar, ¿no? Pero es que está diciendo esto, pues sí, pues es su derecho, ¿no? Que lo diga. Pero es que yo, que tú, que no sé qué, que mira, te enseño cómo. Es que a mí el Señor no me dejó llegar ahí para hacer lo mismo que hacen todos. Pero es que no te daña, ¿no? Pero es que no te enferma, ¿no? ¿Por qué no? De veras, ¿no? No es algo que yo diga, ay, ¿qué voy a hacer? No. Así es la gente, así es la grilla, así es Satanás. Que quiere que yo responda como Él quiere que responda, para que cuando yo responda como Él quiere que responda, diga, ya ves, ni es cierto que eres hijo de Dios. Es lo que quiere. Por eso me provoca. Me provoca y me presiona y me presiona y me presiona y me presiona. ¿Cómo presionó al Señor Jesús? Se esperó hasta que hubiese
40 días de ayuno. Y cuando sintió hambre, justo cuando sintió hambre, le dijo: di que esas piedras se conviertan en pan. Ve nada más esta que forma tiene tan esponjosita, ¿no? Es más, hasta puedes pedir que traiga de relleno una buena dotación de dátiles, ¿no? Pues ya que estamos en el desierto, pues, ¿por qué no pides? Y el Señor Jesús tenía hambre, ¿no? ¿Y qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Le contesta con la palabra, porque el otro no es cierto que le interesaba que Jesús saciara su apetito. Le interesaba que Jesús blasfemara el nombre de Dios. Esto es, si yo confío en convertir, en transformar piedras en panes, dejo de confiar en que el Señor va a mandar a los ángeles a alimentarme. Tú me estás pidiendo que me adelante. Por eso lo lleva a esa parte alta y le dice: todo esto te daré. Y también le dice: si tú te avientas, va a mandar a sus ángeles, ¿no? El Señor Jesús dice: y si no los manda, me muero, no pago en la cruz y tú ganas. Porque pudo no mandar a los ángeles el Señor. Porque yo no te dije que te lanzaras, te lanzaste tú, ¿no? Pues no te doy ángeles para que vayan por ti y eviten que te estrelles. Te estrellas, te desnucas, ahí quedas y no mueres en la cruz, batallando por la salvación de la humanidad. Y en ese sentido, entonces, los momentos de prueba, los momentos de dificultad son el grito de Satanás: no obedezcas, no confíes, no creas, no te mantengas fiel, no merece la pena. Y como somos pecadores, sentimos que efectivamente no merece la pena. Pero el Señor Jesús nos dice, con todo el cariño que hay en su corazón: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Exactamente así. Así es de que ánimo, hermanos, sigamos luchando, porque justamente así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.